En este micro del Centro de Información Judicial está con nosotros nuestra amiga que causó un revuelo muy interesante. Voy a decir por qué, porque fue el primer programa que hicimos con vos, ¿no? Sí. Bien, la licenciada Manfredini. Ella es una persona que, a mí me gustan las personas que hablan claro, ¿no? Y cuando estuviste acá hablaste claro. Del teléfono del niño. Sí. Bueno, contame cómo te fue y después hablamos del hoy. Nos fue muy bien, hubo muchísimas repercusiones ese mismo día, esa semana y en las semanas siguientes. Mucha gente llamó dando información, haciendo denuncias, pidiendo asesoramiento. Otras personas llamaron para felicitar, algunos medios enojados, pero bueno, es un poco el impacto que se buscaba. Lógico, vos sabés que esto es un medio de comunicación. Hay mucha gente que te quiere y mucha gente que no te quiere. Es así de fácil esto. Es medio de comunicación social. Te pregunto, ¿y los que no te querían o los que te criticaban, qué criticaban? No, criticaban por ahí por la disconformidad ante alguna intervención que se hizo desde el teléfono. Si apartamos de la base de que uno, cuando interviene, va a un domicilio, se inmiscuye en la vida cotidiana de una familia, hace determinado tipo de preguntas, eso puede ser vivido como una invasión, a veces se hacen señalamientos, se marcan pautas, en donde si no se cumple eso, bueno... Pero si lo haces con respeto, ¿por qué me voy a enojar? Claro, bueno, pero eso tiene efectos en las personas y cada uno lo toma como puede. Correcto. Que hayas estado acá, ¿generó algo más positivo que la participación? ¿Pasó algo más dentro de la oficina? Por decirte, el juez de menores, por decirte, ¿hubo algún cambio estructural dentro de la justicia que vos notaste? No. Bien. En cuanto a las denuncias, ¿aumentó la cantidad y calidad de denuncias? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿A qué llamamos cantidad y calidad? Cantidad... Hablame un caso patrón, hablame primero de la cantidad. Bueno, cantidad, por ejemplo, ese mismo lunes que estuvimos nosotros acá se recibieron 6 denuncias en una mañana, que fue en el periodo posterior a que nos fuimos de acá. Bien, y antes... En 2 horas, y antes eso es relativo, hay días que se reciben llamados pidiendo información o se hacen derivaciones, 3 denuncias por día, 4, 5, depende, eso es relativo. ¿Cuántas graves recibiste de las 6? ¿Cuántas con certeza? 2 o 3. ¿Lo demás qué era, chusmerío o asesoramiento? No, lo demás eran situaciones de pobreza que se vulneran los derechos de los niños. ¿Podemos decir que la pobreza es la madre de todo? No siempre. ¿Cuál es la otra madre? Y tiene que ver con lo cultural, con la accesibilidad a determinados servicios también, ¿no? Si bien nosotros trabajamos con clases medias, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero no hay información, no hay accesibilidad, hay patrones culturales que ya determinan determinados modos de crianza, ¿no? Que vulneran los derechos de los niños o los ponen en situación de riesgo. Buen punto. Entonces, ¿cómo crees que educa en líneas generales el padre o la madre riojana? ¿Sobre qué paradigmas? ¿Sobre qué modelos? De acuerdo a lo que vos ves. ¿Qué es lo primero que ponen? ¿Anteponen la zapatilla nueva que la vieja? ¿Anteponen la marca a la no marca? ¿Anteponen el boliche o el depósito de escuela antes que educar en casa? Te estoy tirando pautas como para que me digas si son esas u otras. Sí, es un poco eso, pero la lectura que hacemos nosotros también tiene que ver el gran marco de la población con la que trabajamos. Son personas que viven situaciones de exclusión, ¿sí? O de vulneración, de no accesibilidad a determinados bienes y servicios. A saber, ahora, ¿cuáles bienes y servicios? ¿Qué le duele a la gente? Dame lo básico. Lo básico, hay gente que no tiene luz eléctrica, hay gente que no tiene agua potable en la casa. Por ejemplo, que no ¿dónde? Y en diferentes puntos de la ciudad. Dame uno. En la zona sur, en la zona este, oeste. ¿Les importa el agua, la luz, la seguridad? ¿Cuál es el orden de prioridades de la población objetivo con la cual vos tratás? Comer. Comer. Entonces, en ese sentido, cuando vamos a una casa, ¿no? Que es un ranchito. Me pasó esto. No tenían baño, pero tenían una pantalla LCD o LED. Está bien, pero eso tiene que ver más con lo lúdico, ¿no? Con tratar de buscar lo lúdico porque es lo único que me queda. Y
y zapatillas de marca, y ropa, y entonces uno dice, pero ¿cómo? Tiene esto y no tiene baño. Y por ahí también esto de acortar la brecha que los separa de los que tienen. Yo puedo tener esto y me acerca, me puede incluir de algún modo a la sociedad de la cual estoy excluido. Me permito hacer una reflexión sobre esto. Nosotros cuando trabajamos hace mucho tiempo en el programa materno-infantil, que trabajábamos con los NBI, se hablaba de que la gente más humilde buscaba ese tipo de entretenimientos para acercarse más a lo lúdico y tratar de alejarse de alguna manera de los problemas, con lo cual no era criticable. Por supuesto que debería haber un hecho docente interesante para saber que antes de ese montón de cosas tiene que haber comida y otro tipo de cuestiones. Por eso me parece que el paradigma, que es lo que ya hablábamos antes, es un poco la comodidad o el tener antes del ser. Sí, bueno, tiene que ver con el mundo en el que vivimos también eso, en donde tener nos posiciona como sujetos. A algunos. Sí, sí. ¿Y qué haces con esa casa cuando la visitas? Ah, qué pregunta. ¿Sí? ¿Qué se hace? ¿Qué haces vos? Vos, licenciada Manfredini. ¿Ves esa casa donde hay agresión, donde no hay comida, o no hay la comida adecuada, sino está el panchito, o una carbonada rápida, o una comida que no es lo suficientemente nutritiva? El chico se va desnutriendo, va formando su cerebro cada vez peor, y el día de mañana vamos a tener pibes que no van a estar demasiado lúcidos para enfrentar el mundo, una carrera, una familia. Y encima dijiste algo que me acuerdo perfecto, porque lo compartí 100%, que era que no pueden hablar, con lo cual no pueden poner en palabras lo que le pasa. ¿Qué haces? ¿Qué se hace? Lo primero que hacemos nosotros es ver y pensar qué recursos tiene esta familia, que no tiene que ver con lo material únicamente, que tiene recursos personales, hay red familiar ampliada. A ver, ¿se puede trabajar con esta mamá, con este papá, con estos nenes? ¿Cómo hacemos para articular y acercar los servicios que no tienen? ¿Por qué le pego a ese chico? ¿Porque me pegaron a mí antes? Para hablar en términos, si querés, filosóficos. ¿Por qué como padre le pego y lo agredo a ese pibe, que es mi hijo? ¿Porque me pegaron antes a mí? No necesariamente, depende del caso. ¿Por ejemplo? Y hay familias en donde han tenido una vida saludable, entre comillas, y hay situaciones de maltrato extremas. A saber, ¿cuál fue el maltrato, no dándome nombres, obviamente, pero cuál fue el maltrato más crudo al que te enfrentaste en tu profesión desde el área 102, que dijiste que te superó? Porque profesionalmente uno mantiene una distancia porque si no se vuelve loco. Pero ¿cuál fue la situación más tremenda que viviste? Esto de ver una nena, hubo muchos casos, ¿no? Pero ¿La que más te influyó? Una nena de 3 años con el ojo todo morado y sangrando, y todo el cuerpo moreteado. Y la justificación a eso de quien la cuidaba era que su hijo de 6 meses le había pegado con la pata de una silla. Y cuando a la madre la enfrentas con la verdad, o al padre, o al tutor, o a quien sea, ¿qué arguyen? ¿Qué argumentan? Hay gente, ¿Por qué le pegaron? Así, sí, habla claro. Sí, hay gente que no se le mueve un pelo. ¿Sabes por qué tuvo éxito cuando viniste? Tu nombre que me olvidé. Emilia. ¿Sabes por qué fue exitoso cuando viniste? Porque dijiste la verdad. Y sabes que la verdad es sinfónica. Eso está bueno. Siempre la verdad es sinfónica. ¿No? Es inocultable. Por eso la gente te cree lo que decís. O sea, cuando vos enfrentabas a esa persona, te decía, le pegó el hermano con la silla. Algo inverosímil. Exacto. No es posible. No es posible. Un pibe de 6 meses que levante una silla. No es posible bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué hiciste ante eso? Uno lo enfrenta, a esta persona diciéndole, no es posible, a ver qué pasó acá. Nada, el bebé le pegó con... El bebé tiene fuerza, es claro. Popeye, no chico. Es posible. Claro. Señora, ¿quién fue usted? ¿Quién fue? ¿Nadie se hizo cargo ante una agresión fuerte que hayas visitado? ¿Nadie dijo, sí, yo le pegué? Sí. Hubo casos en donde sí. ¿Los menos o los más? Los menos. ¿Nadie se hace cargo? ¿La mayoría no se hace cargo? No. Hoy hay muy pocos adultos que se hacen cargo de lo que les pasa a sus hijos. En todo el sentido. O sea, tienen descendencia, no tienen hijos.
Y no estamos hablando de gente pobre o segmento más bajo de la población. No, exactamente es eso. Hay gente que tiene hijos, nada más. O sea, la calle es más importante que la casa. Y la calle les da un lugar muchas veces. ¿Qué otro lugar es más contenido que la casa, además de la calle? Y la escuela ahora tiene un lugar que los chicos ahí comen en la escuela y hacen, que es un poco similar a lo que pasa con la casa. Pero generalmente la calle se constituye en ese lugar de encuentro que les permite ser y estar. Y que por eso se sienten más cómodos. Claro. Por eso la calle reemplazó la casa. Exacto. Se pueden identificar en la calle. Nadie me pone límites. Nadie pone límites. A la policía la puedo pegar piedrazos. No hay ley. Y cuando la hay, en mi casa no hay ley porque mi mamá y mi papá están trabajando. Claro, entonces acá me parece que lo que se debe hacer, ¿no? O sería interesante de que estos adultos se llamen a la reflexión. Y pensar en esto de que qué le pasa a mi hijo que está tanto en la calle o qué me pasa a mí como padre que no puedo estar con mi hijo. Me parece que cuando uno puede preguntarse esas cosas, ya ahí va en la búsqueda de, no sé si de la solución, pero sí va en la búsqueda o del encuentro. Ahora, qué tremendo, porque vos trabajás en el teléfono del niño, pero vos no haces profilaxis ni prevención. Vos trabajás en la agresión. Exacto. Pero hay casos. Siempre depende del caso, en la particularidad que el caso presenta. No todo es lo mismo. Trabajamos con gente, ¿no? Con sujetos. Obviamente. Pero hay casos en donde sí se puede. Hay casos en donde hay algunas señales o de desatención, de descuidos, no siempre de maltrato. Entonces, bueno, hay que trabajar con esa mamá, con ese papá o con ese adulto y fortalecer ciertos aspectos. ¿Qué le dirías a la madre o el padre que te están viendo en este momento y que dicen, ¿dónde empieza la agresión? ¿Ante qué palabra? ¿O ante qué hecho? Viste que los psicólogos dicen que los no chiquitos evitan el no grande. Te pregunto a vos, ¿qué evitaría que un padre agreda a su hijo? ¿Dónde crees que todo se empieza a podrir? Y lo que hablábamos un poco la vez pasada, acá es la importancia de la palabra. La importancia del encuentro, esto de encontrarnos como familia o como mamá, papá, como mamá e hijo, encontrarnos y poder hablar de lo que nos pasa. Cuando la palabra no está, sobreviene la violencia. Obviamente. Pasa eso. Suscribo lo que decís. ¿Sí? Entonces, por eso es importante mirarse, escucharse, poder hablar. Es difícil. Es muy difícil. Y es difícil cuando tenés tu vieja y tu viejo que están laburando todo el día. Exacto. Pero bueno, uno... Si tuvieses poder, ¿qué harías? Si tuviese poder... Sí, poder, sí. ¿Qué harías para solucionar esto o intentar hacer un mojón para solucionarlo, para paliarlo? Y me parece que todos los que operamos en este tipo de problemáticas y en otras también, tenemos, no sé si tenemos cierta cuota de poder y cada uno desde su lugar sí puede. Esto de asumir el trabajo con responsabilidad y no como un caso más o como un expediente, ahí ya estoy haciendo mucho. Porque lo estoy tomando al otro como un sujeto que padece, que siente, que puede. Le duele. Uh-huh. Entonces me parece que desde ahí nosotros tenemos cierta cuota de poder. Y el compromiso o el desafío está puesto ahí, en que no sea un caso más, un expediente más, para cumplir con mi trabajo y cobrar el sueldo a fin de mes. Bien, si la vecina, qué sé yo, el almacenero, el tío, la prima, ve que hay un nene que está marcado y que obviamente no fue la silla de un bebé que se la partieron en el ojo, algo inverosímil del vehículo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Llamar 102? Sí, cualquier persona que tenga conocimiento, que haya sido testigo o que esté vivenciando una situación de maltrato, de desatención, ¿sí?, de abandono, puede comunicarse al 102 de cualquier teléfono fijo, personal o Movistar. La llamada es gratuita. Bien, ¿a qué llamamos niño? ¿De 0 a...? 18 años. Bien, un niño de 13 años que en este momento te está escuchando. Uh-huh. El padre lo revienta, porque el pibe trae materias mal,
anda mal en la escuela, está todo el día en la calle, etcétera, etcétera. ¿Tiene derecho a llamar? Tiene todo el derecho de llamar ahí ves una línea que el objetivo fundamental que persigue es poder escuchar lo que le pasa al niño. Entonces, bueno, cualquier niño que esté experimentando, vivenciando una situación de maltrato, de abandono, ¿De 0 a 18? De 0 a 18 años. Ajá. Puede llamar, va a ser escuchado. ¿Te han hablado chicos? Sí. ¿Cuál fue el de edad más chiquito que te ha llamado? Creo que 5 o 6 años. ¿A los 5 años ya te habló Sí. uno diciendo mi mamá me pega? Sí. No te puedo creer lo que me Sí. decís. Qué bárbaro. Hubo un caso muy emblemático para nosotros de unos hermanitos, que una situación muy complicada, de mucho maltrato, los niños están fuera de la familia. Y había uno, el mayor, llamaba para preguntar cómo estaba su hermano que había quedado con la familia. El más grande estaba viviendo en una casa hogar. Y él llamaba un día a la semana para preguntar si teníamos novedades de su hermano. Y por ahí hacíamos la conexión vía telefónica entre los hermanos. Sí. ¿A quién se le pega más o se le agrede más? ¿A un niño o a una niña? Es indistinto. Si hubiera una casuística de esto. A decir verdad, no evaluamos eso, no hay como una diferencia. Pregunto. ¿Y quién agrede más, el padre o la madre? Yo no te hago preguntas, viste, como soy yo no soy político. Hace un tiempo atrás podríamos decir que el padre, ¿no? Pero ahora la madre. Estamos escuchando en casa lo que dice acá nuestra amiga profesional. Sí, la madre. Por ahí la madre hoy en día es como quien ejerce la jefatura de la familia de algún modo. O no hay figura paterna o masculina. O el padre está ausente. Claro, o está trabajando durante mucho tiempo y queda a cargo de los niños, de la casa y de todo, sola. ¿La abuela pega? No, las abuelas denuncian. ¿El abuelo? Denuncia. En la casuística que En podemos la casuística hacer. que tenés, por supuesto, el tío, tía. Muy pocos se involucran, al menos desde... ¿Vecinos? Sí. ¿Cuánto porcentaje hay de vecino chusma y cuánto porcentaje hay de realidad en las denuncias? Muchas de las denuncias que recibimos son realizadas por vecinos. ¿Y hay certeza y validez en eso? Sí. Te quiero decir, la mayoría no es por bronca o enquinas personales entre vecinos. No, la mayoría no. Hay denuncias que tienen que ver con conflictos entre conflictos entre vecinos. Sí. Pero la mayoría no. No. Y eso lo pudimos ir evaluando a lo largo de los años, ¿no? Porque antes sí se recibían muchos llamados de vecinos que eran conflictos entre ellos. Y desde un tiempo a esta parte, bueno, nosotros hicimos campañas por escuelas, por centros vecinales y demás. Y vemos eso también, de que el vecino, el ciudadano común, sí se implica con lo que le pasa al otro. Estamos en el final. Te agradecemos mucho. Y por supuesto agradecemos al Centro de Información Judicial. Está ahí la licenciada Cabral Martínez, que te ha venido a acompañar. De 0 a 18, un chico no puede ser agredido, no puede ser agredido a nadie. Llamás al 102, es gratis. ¿Es gratis? ¿Los sábados y domingos? No. Funcionamos de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 22. Repetí. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 y de 16 a 22. Perfecto. ¿Y se toman acciones inmediatas? Sí, son acciones inmediatas y hacia la sociedad, sobre todo los niños, deben saber que existen mecanismos para proteger la integridad de ellos. El 102 es uno de ellos. Lo más grave que me contaste fue eso del chico una nena era Una nena. de 3 años con el ojo sangrando. Sí, no era lo más grave, fue uno por ahí de las situaciones que más me impactó. Hay otras más graves. Mucho más graves. ¿Más graves hablas de violaciones? Sí, o de maltrato mucho más extremo. ¿A qué llamamos maltrato extremo? ¿Sabes por qué? Porque si no lo decimos, la gente por ahí lo está padeciendo y no lo denuncia. Decime el maltrato más extremo. Más extremo, llegar un nene con el labio partido,
la cabeza llena de cortes, la frente toda hinchada y moreteada, la espalda, te lo contamos la vez pasada. ¿Nene de qué edad? En ese momento tenía 3 años. ¿Y el labio partido? El labio partido, la mano hinchada, la espalda toda latigada. Eso fue lo que más genera bronca y lo que por ahí le pasa a cualquier persona que observa esa situación, nos pasó a nosotros ahí. Que te dan ganas de exactamente sacar lo profesional que tenés, de decir, trato de contener y agarrar y bueno, claro. Me imagino, para no decirlo en otras palabras. Pero bueno, nosotros estamos dentro de un lugar que tiene un marco judicial, además somos profesionales, trabajamos con esto, bueno. Pero sos un ser humano. Exacto. Decís eso y lo mínimo puteás, decís como claro. puede ser lo que está pasando. Claro. Porque sos un ser humano. Y si no serías buena profesional. Bueno. Si fueras demasiado profesional, claro. No serías tan buen ser humano claro, en ese momento. Y lo que le pasó a este nene, nosotros lo sentimos muchísimo. Es más... ¿Hoy está bien? Hoy está, pero muy bien. Ah, qué bueno. Muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Hace cuánto? Y ahora un mes. ¿Fuiste a la casa o te vino a verle a vos a tribunales? No, fue a tribunales. ¿Te fue a agradecer? Porque bueno, hay todo un proceso judicial. Me imagino. Y la última vez fue y dijo, yo no quiero venir más a casa a ver. Y fue lo mejor que pudo haber dicho. O sea, no me hinches más. Exactamente. Estoy bien donde estoy, ya está, basta. ¿Y los viejos están ubicados en la palmera, digamos, no los proban más? Estos papás, entre comillas, no están ubicados en ninguna palmera. Bueno, el nene está con otra familia, se hizo una adopción. Y excelente. O sea, bien. La familia que adoptó, perfecto. Sí. Anda muy bien. Muy bien. ¿Y él te agradece a vos o agradece al equipo? Y ese fue el agradecimiento de él. Y ahí te sentís muy feliz. Claro, ¿no? el agradecimiento de él, o sea, tampoco es que tienen que agradecerlo, es mi trabajo. Pero él diciendo, ¿sabes qué? No quiero venir más, ya está. Te hago una pregunta, la última, si querés me contestás y si querés no me contestás, sé lo que vos querés, vos sabés cómo soy yo. ¿Cuánto ganas? Muy poco. Ajá, ¿y trabajás cuántas horas? Trabajamos de 7 a 13 y lo que demande la tarde también. Me alcanza. Bien. Bueno, saludos vos sabés que una vez tuve oportunidad de ir a ver una cámara Gesell. Sí. Con 2 psicólogos. ¿Estabas vos adentro? ¿Vos te acordás cuando Del lado fui? observador, sí. ¿Vos te acordás cuando fui? Sí. Mira vos. Fui a ver y me gustó mucho el respeto como trataban y la inducción respetuosa que laburaban muy profesionalmente el chico. Era un chico de una chica de Chamicán. Sí, puede ser. De Chamicán, que estaba el juez ahí, me acuerdo. Pero con qué respeto lo trataban sí. A una nena que había sido, creo que, abusada por el papá y por lo que se infería parece que sí. Porque obviamente vos te das cuenta por los dibujos, etcétera, sí. Que había sido abusada. Reiteramos, si vos ves que o sos un chico que tiene entre 0 y 18 años y querés agarrar el teléfono y preguntar, pueden hacerlo. Pueden hacerlo y denunciar. Y si sos una vecina decente y honesta y que también ves que al lado tuyo se le pega a un chico de manera violenta, también lo haces. Sí. Así de simple. Así de simple. Aclaro que no es una línea anónima, la persona que llama y que para hacer... Tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo. Aclaro también de que esos datos se mantienen en absoluta reserva. Nadie tiene conocimiento. Pero ¿por qué se pide esto? Fundamentalmente porque implica el compromiso del otro, le otorga por ahí mayor veracidad, ¿sí? Y también esto de que como ciudadanos nos hagamos cargo de lo que decimos y de lo que denunciamos. Bien. Bueno, siempre un gusto.